a una nueva entrega de la vieja guardia de los Tiburones Rojos de Veracruz, idea original de XEU Deportes. Hoy, en las entrañas del Pirata, recordaremos a alguien importante. Hoy tenemos un invitado bastante especial, Martín Yamasaki. Ven para acá, Martín. ¿Cómo estás? Dale, bien. Bienvenido a la vieja guardia del Tiburón. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Entrañas del Pirata. Lo conoces muy bien, por allá está el vestidor, por allá salías, por allá vibraban. ¿Qué recuerdas? Mi casa. ¿Tu casa? Me siento como en mi casa, sí. ¿Por qué? Cuéntame. Pues todos los entrenamientos que tuve aquí, todos los años. Fue el equipo donde más jugué. Más años jugué. ¿Cuántos años jugaste acá? 5. 5 años. Así es. ¿Y esos 5 años qué es lo que más te marcó, por ejemplo? ¿Qué más me marcó? Bueno, todo. Realmente la llegada a Veracruz fue muy especial, porque ya sabíamos de la afición cómo era, que estaba muy efervescente en ese momento. Y bueno, ¿qué me marcó? Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo me arropó la gente desde que llegué? Ahora llegas acá a Veracruz, juegas 5 años, pero ¿cómo inicias tu carrera como futbolista? Mi carrera de futbolista empieza desde Necaxa, en México DF. Desde los 15 años hice la primera pretemporada. Luego de ahí fui a Pumas, fui a Cruz Azul. De ahí estuve en Atlante, que fue de donde ya ahí me empezaron a promover para Primera División. Y me mandaron al Coyotes de Nesa, que en esa época eran el mismo dueño. Y debuté ahí en Nesa con Miguel Marín y Néstor Verderi en el cuerpo técnico. ¿Antes de los 15 años jugabas ya fútbol en algún lado? Desde que me acuerdo, sí. ¿Tu papá te metía al fútbol? Sí, siempre. ¿Desde cuándo? Pues desde chiquito me acuerdo que me llevaba unas porterías rojas chiquititas así. ¿Ahí en tu casa? Sí, en el garage. Sí. ¿Y ahí le pateabas todo? Ahí estaba. ¿Rompiste platos? Muchos, ¿Ventanas? todo. Si no, no sé, no sería. Oye, Martín, y aquí en Veracruz dices que es el equipo donde más jugaste, pero realmente, ¿cómo era la gente contigo? ¿Te acuerdas? Pues siempre con mucho respeto. Realmente yo nunca fui un jugador tan mediático, pero siempre estaba. Normalmente jugaba. Entonces la gente siempre me respetó mucho, siempre me reconoció. Y ya los últimos años, donde ya me conocieron ya como ciudadano veracruzano, pues ya como que empecé a tomar más fuerza el reconocimiento. Pero sí, siempre con mucho respeto y con mucho cariño. Vamos al campo. Vamos. A ver qué te acuerdas, ahí va. A ver si se me... ¿Me vas a contar cuántas piernas rompiste? No, ninguna, gracias a Dios. Martín, ya estamos en el césped del Pirata, lugar habitual, medio campo, el ombligo de la cancha. ¿Aquí empezaste desde siempre? Aquí, bueno, no empecé, pero siempre que llegué a Veracruz, pues ahora que sí me siento como, pues ahora sí que como en mi cuarto, ¿no? Como en tu cuarto. ¿Siempre fuiste mediocampista? Sí. O que también jugaste como defensa, ¿no? Sí, después me incorporaron atrás, que teníamos un central que expulsaban mucho, entonces empecé a jugar y cometí el error de jugar bien, entonces ya me dejaron ahí. ¿Quién era el que expulsaban mucho? Al Picas. Al Picas de Cerril, ese sí era duro, ¿no? Sí, era duro. ¿Más duro que tú? Sí, era un poquito más duro. ¿Cuántas veces aquí en este campo, en el Pirata, tuviste algún problema por una entrada fuerte o por algún arrimón de cuerpo? ¿Sí tuviste broncas por eso? No, realmente nunca fui un jugador provocador. Realmente pues mi posición me demandaba ser metedor. En medio de contención tienes que meter y meter y meter y meter. Y de central pues también. Entonces pues tienes que adaptarte a las posiciones, pero también podía jugar otras posiciones donde no era tan rudo. Pero normalmente jugaba yo de contención. No había mucho problema, sí, tenía respeto de los rivales. ¿Sí? ¿Jugabas con tachones de metal o de plástico? Cuando jugaba, si estaba lloviendo, sí utilizaba de 6. Si jugaba de central, tenía que jugar a fuerza con de 6. ¿Y los enseñabas? Pues a veces, ¿no? En las divididas. ¿Quién fue tu primer técnico aquí en Veracruz? El zurdo López fue el que me trajo. El zurdo López. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era el convivio con el zurdo? Bueno, el zurdo López cuando él tenía 2 años que estaba ya en Chivas y quería llevarme para allá. Inclusive gracias a la semilla que él dejó ahí me llevaron después. Y pues era como su hijo. Me tenía considerado en el plantel. No llegué siendo titular, pero en la pretemporada en un lapso muy corto ya me adueñó de la titularidad y jugaba de volante por derecha o de contención, pero más con él me utilizaba de volante por derecha. Vamos a caminar tantito hacia frente. Además del zurdo López, ¿qué otros técnicos tuviste? Después de ahí me tocó el señor Carlos Reynoso. Que ahora está también con el equipo, ¿no? Así es. También me tocó Aníbal Ruiz y luego Tomás Boy. ¿Quién fue el más complicado?
El más complicado, y Roberto Matosas. Yo creo que a lo mejor Roberto no me utilizó y no nos entendimos muy bien, o más bien entendimos mal la información, entonces ahí hubo un poquito de problema que al final después se aclaró, pero yo creo que con él ha sido lo más complicado. Luego Tomás Boy teníamos una historia ya un poco antigua desde muchos años atrás, entonces ahí se transgiversaron 2 o 3 situaciones y se combinaron con otras que había, pero bueno, es parte del fútbol. ¿Qué pasó? Pues veníamos ya con unas broncas del terreno de juego, en los cuales a mí eran las actitudes que no me gustaban de él. Y él era como jugador? Sí, okay. Aparte era el patrón, ¿no? Y ya después que fue técnico, él algunas veces me quiso convocar al Querétaro. Okay. Y yo fui muy renuente a irme de jugador de él. Nunca me quise. O sea que sabías a dónde iba a ser el asunto, ¿no? Sí, cuando ya llegué acá, pues bueno, ahí se prestaron varias situaciones que había ahí ciertas diferencias con la directiva y bueno, la salida de Veracruz no fue tan grata como me hubiera gustado, pero como te digo, es parte del fútbol y son vivencias que te van haciendo crecer igual. Oye, con don Roberto, ¿qué fue lo que pasó? Porque don Roberto se ve un tipo tranquilo, ¿no? Sí, no, es un tipo tranquilo, pero obviamente él tenía su gente, claro, que ya conocía y yo venía nuevo, y yo venía de gente del Zurdo López. Entonces obviamente todo lo que, muchos de los puntos fuertes del Zurdo, pues como que los hizo a un lado, muy comprensible. Pero bueno, en ese momento uno lo siente de manera diferente y ¿Te calentabas, Martín? Sí, eso sí, yo nunca he sido así. Tengo un aspecto tranquilo, pero a la hora de aclarar las cosas sí me gusta aclararlas. No me gusta que se queden así como que bailando. Oye, ¿qué partido recuerdas más que hayas dado aquí en ese estadio? Imagínate, ve la cancha, ve la profundidad del terreno de juego, como central o como mediocampista. ¿Qué partido te marcó más o cuál juego recuerdas más? Fue de mis primeros partidos aquí con el Veracruz, un torneo de Copa contra el América aquí. Hicimos un paseo enorme, les ganamos 1-0. Y yo jugaba de volante por derecha. Okay. Y bueno, les dimos un toque espectacular, así espectacular. Y recuerdo la gente que, o sea, no se veía ningún pasillo, no se veía ningún resquicio donde pudiera caminar. Yo decía, bueno, la gente por dónde se va a ir, o por dónde van al baño, o cómo le hacen, o por dónde pasa el de las cervezas. O sea, era así, lleno, repleto, o sea, me impresionaba ver eso. O sea, estaba tapizado. Tapizado. Oye, ¿y en algún momento dado tú metiste gol con Veracruz? No, con Veracruz aquí en el Pirata no pude meter. No, ¿pero en otro estadio sí, con Veracruz? Sí, en el Azteca, en Corregidora, pero mi primer gol en primera división lo hice con el Atlante aquí en esa portería. O sea, como rival de Veracruz, en la portería sur. Ajá. Y algo que sí me marcó fue que fue un gol X, o sea, me quedó un rebote dentro del área grande y dije, papá, de aquí soy, nada más se la crucé a Adolfo Ríos. Y salí gritando como despavorido y el Harlem Medina también, pero me dio una, como nadie gritó, solo escuchaban nuestros gritos nada más. Entonces yo decía, no fue, ya me doy cuenta que sí había sido gol, gol, 1-0 y de 1-0, Pero lo festejaste como si hubiera sido, ¿qué? Pues sí, como si fuera sido la Copa del Mundo. Pero luego Jorge Comas mete un golazo así, cruzado de aquí al segundo palo. Ajá. Y el estadio casi explota, o sea, fue totalmente una reacción antagónica, ¿no? De cómo el equipo, cómo quería la gente a su equipo, que cuando metimos nosotros el gol, enmudeció, y cómo cuando Jorge lo metió ese golazo, que fue la temporada que quedó campeón de goleo, el estadio así explotó como un volcán, así realmente. Martín Yamazaki, cerca de la portería, que también te marcó en alguna vez de tu vida profesional, pero además nos trajiste un recuerdo tuyo, bastante bonito, bastante padre, la playa del Tiburón con la que jugabas. Así es. Agárrala, es tuya, al final de cuentas, yo te la robé. Sí, pues bueno. ¿Esta playera qué tanto pesaba? Pesaba como unas 3 jergas mojadas. En verdad, era muy pesada. Jergas. Jergas mojadas. Era muy pesada. Muy pesada. Llegabas al medio tiempo y la escurrías como, pues vaya, como si hubieras trapeado. Fra. Sí, era muy pesada realmente. Tenía muchas costuras, tiene muchas costuras. Y es de tela muy gruesa. Y era muy pesada. Y aparte el short era muy delgadito, era como una tela de paraguas. Entonces el short se te pegaba así a las piernas y esta playera te pesaba 1000 kilos, eso era un poco incómodo jugar. Y cuando Pero era muy vistosa, eso sí. Eso sí, está muy bonita. Cuando jugaban con ella, ¿cómo pesaba con los rivales? Pues realmente pesaba el plantel, porque en sí el equipo
en sí el equipo era joven, era nuevo. Pensaba que veníamos siempre los mejores jugadores de las temporadas anteriores, veníamos aquí al Tiburón. Entonces todo el mundo nos respetaba por eso. Pero realmente jamás se llegó a amalgamar tanto un equipo hasta la temporada 95-96, que ya fue cuando cambiaron a la camiseta esa de la aleta. Ajá. Ahí sí el equipo ya nos respetaba. Exactamente. Éramos respetados. ¿Quiénes tenías como compañeros con esta playera? Aquí, pues el principal de todos, Jorge Comas, era compañero de habitación. Yo era habitación sí, con él hicimos muy buena amistad, nos conocemos muy bien. Omar Palma, obviamente, que también hicimos muy buena amistad. También estaba Elías Ledesma, Carlos Barra, Harle Medina, todos nos veníamos de Atlante, Pascualito Ramírez, Adolfo Ríos, Becerril. Te puedo decir cantidad de grandes jugadores, Gabrich, Horacio Rocha. Eran unos jugadorazos. Oye, todos. ¿y en ese vestidor qué tal? Era puro cotorreo. ¿Qué hacían en ese cotorreo? De todo. Yo me acuerdo, lo que yo hacía particularmente, había una tina de hidromasaje, un jacuzzi como para varios jugadores, Ajá. como para 8, y yo le vaciaba una botella de shampoo. Entonces la botella de shampoo empezaba a hacer así como erupción, así como lava, y se llenaba todo el vestidor así y no dejaba salir. Y aparte los que ya se cambiaban, yo era el hombre de espuma. Ajá. Entonces yo los esperaba en la puerta, pues si querían salir los abrazaba y tenían que regresarse a secar, y así era la historia esa. O sea, ya cambiados, tenían que regresarse otra vez a bañarse y todo. ¿Alguien alguna vez se enojó o se molestó por una broma? Pues a lo mejor, pero casi nadie, porque nos llevábamos y nos aguantábamos. ¿Alguna loquera, Martín? Además de la espuma, por supuesto. Pues una vez sí se pasó, como que hubo un incidente un poco fuerte con un directivo. Ajá. Que iba el primer tiempo y vino a reclamarle un gol a un compañero, Paco Ramírez. Paco Ajá. Ramírez es como mi hermano, así como Sergio Bueno, Paco Ramírez es como mi hermano, y le fue a reclamar así, va. Y nos le fuimos Paco Ramírez, yo y no sé quién más, y lo cargamos del cuello Causa sí hubo. Sí, lo cargamos del cuello, nos le fuimos así encima, así a aplastarlo en un vestidor, en una pared. Wow. Y después le pedimos disculpas, ¿no? Pero bueno, y él también nosotros, porque llegó así muy candente el asunto en el vestidor. Pero bueno, no pasó mayor, gracias a Dios. ¿Quién era ese directivo? No, pues no, ¿para qué le digo? Dilo, hombre. El señor Requejo, ya le pedimos disculpas. Ok. Y bueno, también él nos pide disculpas porque llegó muy agresivo y nosotros estábamos muy calientes. Pero bueno, parte de los vestidores y de los futbolistas. ¿Te la pones? Claro. Perfecto, vamos a poner la playa de Martín y seguimos platicando contigo, ¿sale? Órale. Perfecto. Como si fuera tu primer partido. No, hombre, pues vaya. Pintadita, ¿no? Aparte traías cabello largo, ¿no? Sí, acá unos rizos hermosos, papá. Rizos hermosos, muy bien. Oye, qué bárbaro. Oye, Martín, y en todo este campo, con todas las figuras que jugaban contigo, ¿cómo era el entendimiento dentro del terreno de juego? Porque afuera, obviamente, es diferente el entendimiento. ¿Y acá adentro? Mira, normalmente siempre hubo buenos jugadores en Veracruz. Inclusive en las temporadas que no se anduvo tan bien, siempre había muy buenos jugadores. Sí. Traían jugadores muy especiales acá. Y sabíamos qué hacer en la cancha. Realmente pasaba más por el tema físico, que era una incógnita todavía de cómo manejar un equipo que estaba en el puerto. Claro. Y sufríamos mucho, sobre todo físicamente, cuando salíamos a jugar. Pero el equipo realmente era un gran equipo y todo el mundo sabía sus fundamentos, cómo jugar. El 90% de los jugadores eran muy entendidos. Y la verdad era gran equipo. La verdad que todas estas temporadas que estuve aquí siempre conviví con grandes jugadores y me trae muy gratos recuerdos porque todos han sido figuras en su gran etapa, la mayoría han sido figuras. Entonces eso se plasma en la cancha. Hemos estado con jugadores desde Jorge Comas, Palma, Romano, Poblete, Carlos Santos, Apud, González China, que era yo de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Octavio Becerril, Robocop Ramírez, Pedro Osorio, que para mí es de los mejores centrales que ha habido en México. Carlos Barra, Elías Ledesma, Pascual Ramírez, jugador de talla internacional, Patito Ramírez. Sí. Con todos esos jugadores, Martín, y teniendo en cuenta que siempre vienen al puerto elementos buenos, de calidad y todo, ¿por qué Veracruz no ha ganado un título en la época actual? Yo lo que ataño a eso es
ciertos aspectos de vestidor y vuelvo a insistir en la parte física. Aquí debes ser muy cauteloso para llevar el trabajo, para llevar el descanso y la alimentación. Al tener un alto grado de humedad, este clima es muy demandante y muy desgastante. Entonces, con un poco que no descanses bien o que te sobreentrenes, merma los sábados. Okay. Y eso de repente no se dan cuenta y hay mucho mito de que si el jugador dice que se siente cansado, lo empiezan a juzgar un poco. Entonces había mucho ese tabú, si se puede decir, que si el jugador hablaba y está manejando a los demás, entonces todo el mundo callaba y se iba haciendo como un círculo vicioso. Pero realmente atañen mucho que es la fiesta de Veracruz, pero es mentira. ¿Ustedes salían de fiesta? Pues salíamos de fiesta, por ejemplo, yo en particular, si después del partido ganábamos, me salía. Si perdíamos, no salía. Y si querías tener un poco de distracción, lo hacías en tu casa o en un lugar donde no fueras a transgredir a la gente, porque obviamente eres una figura pública y estás a expensas de que te digan cualquier cosa. Okay. Entonces, más que todo el mundo se lo dice, es que la fiesta de Veracruz, hay más fiesta en el DF, hay más fiesta en Guadalajara, hay más fiesta en Monterrey y es más grande. Exacto. El tema de aquí es lo que yo te digo, que el clima, si poquito te descuidas, aquí te la cobra muy rápido. Muy bien. Oye, Martín, tu vida como futbolista profesional, ¿cómo la describirías? Mi vida inconclusa, por eso sigo mi vida como futbolista, porque hay muchas situaciones en las cuales yo no he estado de acuerdo y obviamente he quedado de lado por manifestarlo, pero el fútbol siempre ha sido mi pasión desde que yo me acuerdo. Yo vengo de una familia de futbolista, mi papá fue futbolista, vengo de sangre de futbolista, mi papá ha sido una eminencia del siglo pasado del arbitraje hasta la fecha. Y bueno, tengo el peso específico para sostener lo que digo. Realmente el fútbol mexicano lo amo, en sí el fútbol, pero el fútbol mexicano carece de una buena organización desde su estructura. Entonces, el fútbol mexicano por eso es que padece tantas situaciones extrañas, como lo podemos ver en lo de los mundiales, en el famoso quinto partido que nunca llegamos. Pero son ya situaciones de estructura en las cuales el jugador se ha creado una mentalidad en la cual no puede defenderse a sí mismo. Llega una instancia donde el jugador ya no tiene más peso para defenderse porque no lo conoce. Martín Yamazaki, en las alturas del Piratas, tocó ver todo esto completamente lleno y tú jugando ahí abajo. ¿Qué recuerdas de todo? Cuando nos tiraban las bolitas esas de humo, cuando perdíamos así con Chivas una vez, eso me llenaron todo esto ya de bolitas y el portero Guerrero se dedicaba a juntar así las monedas, sacaba un bonche de monedas así, de todo lo que nos tiraban cuando se enojaba la gente. Bombas de humo. Bombas de humo, eran unas bolitas así. Ajá. Y cuando se enojaba así ya de plano así, puras monedas, y estaba lleno de monedas. Rollos de papel y todo también. Sí. Ya les tocaba. Sí. Hoy en día, ¿qué hace Martín Yamazaki? Hoy en día, bueno, tengo un pequeño restaurante ahí en el Reforma de una trattoria, pizzas, pastas y ensaladas. Ajá. Y yo lo atiendo. Soy músico profesional, tengo un proyecto en México. ¿Qué más hago? Y sigo jugando al fútbol. ¿Tienes una banda y todo? Sí. ¿Cómo se llama la banda? La de aquí se llama Los Llamas a Mí. Ajá. Y la de México se llaman Nuts. ¿Y qué eres? ¿Voz, guitarra? Voz y guitarra. Allá solo voz y aquí guitarra y voz. Muy bien, Martín Yamazaki. Más o menos. Conciertos en puerta, giras internacionales. Pues hay una gira importante con el de México. Ok. Sí, hay mucho trabajo. Y ya con el otro he tenido muchas giras hasta con Molotov. Muy bien. ¿Te ha tocado ver fútbol desde acá arriba? Sí, cuando estuve en el cuerpo técnico con Sergio Bueno, me gustaba venirme aquí a analizar el partido. Yo venía a la parte siempre de arriba y atrás de la portería. Claro, es donde mejor se ve el fútbol, sí. Dicen los que saben. Así es. Muy bien. Martín Yamazaki, gracias por haber estado con nosotros en la vieja guardia del Tiburón. Ha sido un placer platicar contigo, la verdad. No, gracias a ustedes por considerarme la vieja guardia. Es un honor para mí y pues a sus órdenes. ¿Algún mensaje que le quieras decir a la afición veracruzana? Sí, o sea, que sigan igual, que sigan apoyando. Yo sé que es difícil, que el equipo ha perdido cierta identidad, pero al fin y al cabo es un esfuerzo enorme por tener el equipo en primera división. Y así empezamos nosotros también, con poca identidad, se fue haciendo con los años. Y obviamente sí hacen muchas comparaciones, pero siempre van a existir las comparaciones. Lo único que sí se pide es que se apoye,
y obviamente que la directiva haga, también es para la gente y para la directiva que haga las cosas correctamente. No sabemos si van a dar buenos o malos resultados, pero normalmente si haces las cosas correctamente vas a tener buenos frutos. Esta directiva ha sido importante, ha hecho un buen trabajo, tiene el equipo en primera, hay que apoyarlos para que esto se quede en primera. Martín, gracias. Gracias a ti, Alejandro. Muy amable.